gracias por la invitación. A nombre de Fernando Camacho, oficial nacional de Ambiente, Energía y Resiliencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, agradecemos que nos hayan considerado para platicarles acerca del marco internacional y nacional en materia de cambio climático. Y creo que me gustaría arrancar felicitándoles por el trabajo que están haciendo en el estado de Tlaxcala, por la conformación de este grupo, que creo que va a ser súper importante para que la agenda climática vaya permeando cada vez más. Entonces, pues comenzaré con la presentación, solamente que ya nos está compartiendo. Si pudieran, estaba compartiéndose hace un momento, pero dejó de compartirse. Listo, ya está. Nosotros aquí ya la estamos viendo. A ver. Fíjate que yo no la veo. Sí, no. Ahí ya se está cargando, entonces me parece que va a arrancar. Sí, listo. Entonces, como les decía, les voy a estar hablando del marco jurídico internacional y nacional en materia de cambio climático. Siguiente, por favor. Les platico un poquito cómo está estructurada esta presentación. En primer lugar, les voy a estar platicando acerca del contexto nacional e internacional en materia de cambio climático. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué pasa con el clima y qué impactos tiene? Pero también entender, pues, no solamente qué es lo que ya está ocurriendo, sino qué es lo que nos espera, el futuro, y entonces sí, aterrizar de dónde viene la agenda internacional en materia de cambio climático, cómo se está formando y cómo se ha formado el marco regulatorio nacional, y finalmente hablarles sobre un proceso específico que actualmente estamos viviendo en México, que tiene que ver con el ajuste o la construcción de una nueva contribución nacionalmente determinada al Acuerdo de París. Entonces, comenzando con el panorama actual respecto a cambio climático, la siguiente, por favor. Pues primero aquí les muestro dos gráficos que me gustaría explicarles un poco con detalle para poder entonces sí profundizar en por qué tenemos que tomar acción. Del lado izquierdo, ustedes van a ver pues una primera gráfica que señala cómo se ha comportado el clima a lo largo de los últimos 2020 años, ¿no? Es decir, desde el año cero hasta el año 2020. Estos son gráficos publicados por el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, del cual les voy a hablar más adelante. Pero, pues lo que quiero hacer énfasis es que nosotras sabemos que el clima no es un sistema estático, ¿no? De hecho, para definir clima tenemos que considerar un periodo de mínimo 30 años, porque al fin y al cabo el clima de una región cambia, ¿no? Si yo vivo en la Ciudad de México, pues al fin y al cabo tengo por un lado estaciones, pero dentro de la misma estación tengo cierta variabilidad. Entonces, pues asumiendo que el clima cambia, esta gráfica es lo que refleja, considerando que hay condiciones que cambian año con año, que no necesariamente es un único patrón el que vemos en un lugar en específico, la temperatura de la superficie global sí oscilaba, pero con cambios sutiles a lo largo de los años, ¿no? De hecho, ustedes pueden ver que por ahí del año 1000 al año 1500 hay un ligero descenso en la temperatura de la superficie global, que es ligero, es decir, alrededor de 0,1 grados, y que ocurre en un periodo de 500 años, es decir, muy lento. Sin embargo, a partir de 1850 hasta el año 2020, vemos un cambio relativamente drástico, ¿no? Un cambio que es de casi 1 grado completo de temperatura, ocurriendo pues en un periodo son 170 años. Y del lado derecho ven pues esa parte, ese cambio de 1850 a 2020 de forma más expandida, y por un lado verán en naranja, ¿no? En esto que tiene un borde naranja, el cambio que hemos estado observando, es decir, métricas que sí tenemos de cómo se ha comportado la temperatura de la Tierra, versus la tendencia que tendría que haber sido
si viéramos este otro comportamiento desde el año cero hasta la fecha, donde sí hay cambios, pero que tendrían que ser sutiles. Y lo que nos dice esta gráfica es que es evidente que los humanos tenemos una influencia en el comportamiento de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues a partir del año 1850 es que ocurre la revolución industrial, que empezamos a consumir combustibles fósiles y de tener una concentración de gases de efecto invernadero específica, estos han ido cambiando lo suficiente para transformar el sistema climático, ¿no? Hablando específicamente del dióxido de carbono, el primer gas de efecto invernadero, el más común, eh, pues antes de la revolución industrial estaba por ahí de los 280 partes por millón y hoy en día se estima en 410 partes por millón. Es decir, ya casi llegamos al doble de la concentración que este gas tenía en la atmósfera. Y me parece que aquí hay que hacer énfasis en recalcar, ¿no? Estos gases de efecto invernadero normalmente están en la atmósfera y de hecho, sin ellos, pues la vida no sería factible que existiera en la Tierra. Pero lo cierto es que las actividades humanas están modificando las concentraciones de estos gases en la atmósfera y que ya está súper comprobado que por lo menos en la década del 2010 al 2019 ya había un aumento de 1,3 grados centígrados con respecto a este nivel preindustrial, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, considerando que este aumento de la temperatura es un hecho, que ya estamos 1,3 grados por arriba de los niveles preindustriales. Les muestro este gráfico donde verán en tonos rosados a rojos los cambios en la temperatura. ¿Por qué es relevante este gráfico? Si se fijan, marca los años desde 1970 hasta el 2020. 2020, es decir, estamos hablando de un periodo de 50 años. Desde los años 1970, ya por ahí se identificaban cambios importantes respecto a los niveles preindustriales, 1850, de alrededor de 5,5 grados centígrados de modificación. Sin embargo, lo cierto es que este patrón, pues si bien ha ido en aumento, fue hasta el año 2024 donde tuvimos por primera vez un año completo, es decir, donde el promedio de la temperatura de junio, agosto, septiembre, octubre se ubicó por arriba del 1,5 grados centígrados, ¿no? Ahorita voy a hacer énfasis al por qué es relevante el 1,5 grados centígrados, pero aquí quiero ser enfática, ¿no? Tuvimos un año completo donde la temperatura promedio de la Tierra, es decir, considerando tanto tierra como océanos y como atmósfera, se encontró por arriba del 1,5 grados centígrados. Y sabemos hoy en día que el planeta se calienta alrededor de 2 grados centígrados por siglo. Cada 100 años, 2 grados centígrados, aunque tiene alrededor de 2 semanas que salieron datos específicos para México. Y México se calienta mucho más rápido que el resto del mundo. Según datos de la UNAM, México se está calentando 3,2 grados centígrados por cada siglo. Ahora, ¿qué implica este aumento de temperatura, no? Porque hemos estado hablando justo de calentamiento global, pero que entonces, ¿cómo se vincula con cambio climático? Y pues aquí hago énfasis en que al fin y al cabo, el calentamiento global es solo uno de los síntomas que implican cambio climático, pero el aumentar el promedio de la temperatura de la Tierra conlleva a su vez otros cambios a nivel climático. Es decir, nosotros decíamos que en realidad el clima es muy variable, ¿no? Pero con cambio climático, lo que sucede es que las temperaturas más extremas que teníamos, por ejemplo, en una región, se vuelven todavía más extremas, ¿no? Más intensas. Que esas temperaturas más extremas se van a empezar a presentar cada vez con mayor frecuencia, que hay cambios en los patrones de precipitación, es decir, llueve cada vez más fuerte o con periodos más extensos o menos extensos de lluvia, ¿no? Entonces, en realidad es que cada vez son más difíciles de predecir estos patrones de climáticos
y son más extremos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estos patrones tan extremos y qué repercusiones tienen? Podríamos estar hablando también de las alteraciones que causan en ciclos atmosféricos vinculados con los océanos, como son los fenómenos del Niño y la Niña, tan relevantes para México y que influyen tanto en nuestra temporada de lluvias y secas, y por lo tanto que tienen un impacto súper directo en nuestras actividades productivas, ¿no? Entonces, en realidad es un sistema bastante complejo de cambios el que provoca el cambio climático. Adelante. Entonces, es lo que ya hemos estado viendo en el sistema climático, ¿no? Los cambios que ya fueron observados. Pero aquí les muestro varios gráficos también elaborados por el IPCC sobre lo que nos espera, ¿no? Y decirles que estos son gráficos del último informe del IPCC publicado en 2021, pero pues hoy en día podríamos actualizarlo y estoy segura que saldrían cosas más drásticas, ¿no? Para entender un poquito estos gráficos y a lo que hacen referencia, les platico. Del lado izquierdo vemos en rojo esto de las temperaturas calientes más extremas, ¿no? Y nosotras podríamos entender, señala aquí el gráfico, como en el periodo preindustrial, es decir, entre 1850 y 1900, teníamos un evento cada 10 años de clima muy extremo. Y ese clima caliente muy extremo solo era 1,2 grados centígrados más caliente. Sin embargo, con cambio climático, estos eventos van a ser cada vez más frecuentes. Si vemos con 1,5 grados centígrados, en lugar de que sucediera uno cada 10 años, estaría sucediendo uno cada 4 años. O si la temperatura media de la Tierra aumenta 4 grados centígrados, vamos a tener 9,4 más eventos. Y no solamente es que son más frecuentes, sino más intensos, porque esa temperatura extrema va a ser hasta 5,1 grados más alta de lo que lo era antes. Entonces, este es un ejemplo de cómo estarían modificándose las temperaturas, qué tan frecuentes serían estos eventos extremos a los que hacía referencia y cómo se comportan con temperaturas específicas. En azulito o verde verán ustedes un gráfico similar, pero para eventos de lluvia intensos, ¿no? Y nuevamente, antes se tenía en el periodo de 1850 a 1900, teníamos solo un evento de estos. Pero si la temperatura ha aumentado 1,5 grados centígrados, ya tenemos la posibilidad de 1,5 eventos, es decir, el doble de probabilidad. Y si la temperatura aumentara 4 grados centígrados, ahora tendríamos más bien hasta casi 3 veces más alta la frecuencia de estos eventos. Y nuevamente no solamente es la frecuencia, sino que con 4 grados centígrados vamos a tener hasta 30,2 más humedad de la que antes hubiéramos tenido. Y por último, cierro con el tema de las sequías, que al fin y al cabo tienen un impacto súper importante en agricultura, siendo agricultura, por ejemplo, una de las actividades económicas más relevantes para el estado de Tlaxcala, ¿no? Pero una sequía que antes se presentaba una vez en un periodo de 50 años, ahora la vamos a tener, si aumenta la temperatura 4 grados centígrados, 4,1 veces más seguido, ¿no? Y además, nuevamente, con una intensidad más fuerte. Entonces, a lo que voy con estos distintos gráficos es que el futuro, por un lado, nos refiere a que va a haber mayor variabilidad climática, que estos eventos extremos se van a presentar con mayor frecuencia y cada vez con mayor intensidad. Y no estoy segura que tan familiarizados estén con escenarios climáticos, pero el gráfico de abajo hace referencia a ellos. Los escenarios climáticos se trazan a partir de esto, ¿no? De cuántos gases de efecto invernadero tenemos en la atmósfera. Y digamos que se hacen distintas modelaciones o trayectorias
tratando de ver qué pasa si nosotras cambiamos la concentración de esos gases en la atmósfera, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el escenario que está en el último renglón, que dice SSPS 8.5, que nos habla de un escenario de desarrollo en donde no hacemos ningún cambio por reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Es un escenario al que se le llama business as usual, ¿no? Seguir en la monotonía de emisiones que hemos mantenido hasta ahora. Y según ese modelo, lo que nos dice es que va a ser casi seguro que para el año 2040, que está a la vuelta de la esquina, la temperatura de la Tierra ya va a ser 2 grados centígrados más alta de respecto al nivel preindustrial y que para el año 2100 ya vamos a estar casi en 6 grados centígrados por arriba de los niveles preindustriales. Entonces, imagínense si los escenarios que yo les hablé arriba nos hablaban un tope de 4 grados centígrados, donde ya teníamos, por ejemplo, 40 veces más de eventos de temperaturas intensas, y además donde la temperatura subía 5 grados centígrados de un jalón, ¿no? Imagínense un evento de ese tipo, las repercusiones que puede tener, pues esto podría esperarnos, ¿no? En cambio, este mismo gráfico en el renglón de hasta arriba nos señala el escenario, pues al fin y al cabo más amigable al que aspiramos llegar. También creo que al fin y al cabo es el más soñador porque la realidad es que no estamos yendo en esa tendencia. Pero si nosotros redujéramos esas concentraciones de gases de efecto invernadero hacia este escenario donde hay un desarrollo amigable con el ambiente, de bajos emisiones o emisiones cero netas, podríamos limitar el calentamiento de la atmósfera en 1.8 grados centígrados para el año 2100. Y este es el escenario más benevolente que existe hasta la fecha, ¿no? Y que me gustaría precisar, porque si ven, ahorita estamos hablando que ya estamos en 1.5 grados centígrados en el año 2025. Entonces, realmente los esfuerzos no lo limitarían allí. Ya hay suficientes gases de efecto invernadero en la atmósfera que van a mantener esta tendencia de calentamiento, pero que sí podemos hacer algo para que no sobrepase el 1.8 grados centígrados. Adelante. La siguiente, por favor. Entonces, pensando en que así se está comportando la atmósfera, en que los escenarios, inclusive los más benevolentes, nos indican un cambio de temperatura que va a tener repercusiones, me gustaría que pues dimensionemos el panorama que esto representa en muy diversos sectores, ¿no? Y que esto genera impactos muy específicos, inundaciones, sequías, incendios, olas de calor, aumentos del nivel del mar y los impactos que eso tiene específicamente en sectores, ¿no? Yo les podría hablar, por ejemplo, de el huracán Otis que pegó en Acapulco, y que es un huracán asociado a estas lluvias intensas, y que tuvo un costo económico entre 12 y 16 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en un país como México que tiene tanta costa y que entonces cada vez va a tenerse que enfrentar de forma más seguida a huracanes de esa intensidad, ¿no? ¿Qué tan fácil va a ser poder estar pagando la recuperación de eventos de este tipo año tras año? O en lugar de uno cada 50 años, ahora cada uno un decenio o cada 5 años, ¿no? Si hablamos de sequía, la sequía que ha habido, que en realidad ya tiene varios años, porque como tal en México no se ha declarado que la sequía haya terminado, hay algunas regiones en donde ha llovido más, pero el norte de México se mantiene en una sequía desde el año 2022. Y se asume que esa sequía ha tenido un impacto alrededor de 102 mil millones de pesos en la agricultura, específicamente en la agricultura, ¿no? Pero evidentemente la sequía no solo le pega a la agricultura, también está la ganadería y está toda la industria que al fin y al cabo depende del recurso hídrico, ¿no? Entonces, con esto sí quiero dimensionar que, pues al fin y al cabo, no es solo una cuestión de qué tanto llueve un día, sino qué sucede con un sistema social y económico
que por un lado está inmerso en este sistema climático, ¿no? Y que tiene que enfrentarse a estos impactos. No solo enfrentarse, sino tratar de adaptarse, de minimizar el impacto, ¿no? ¿Qué haces con 100.000 metros cúbicos de lluvia lloviéndote de un jalón en un par de horas? ¿Qué impacto tiene eso en tu economía? Pero también qué haces para reducir esos impactos y saber que pues esto va a ser cada vez más frecuente. La siguiente, por favor. Entonces, ya ante este panorama sí entro en el tema de política climática, ¿no? Y pues empiezo hablándoles del contexto internacional. Yo aquí parto, pues al fin y al cabo del año 1972, pero sí me gustaría ser enfática que desde el siglo XIX había personas que ya mencionaban los humanos tenemos un impacto en el sistema climático, ¿no? Uno de ellos, Alexander von Humboldt, que tras su recorrido en América, notó que zonas que habían estado siendo deforestadas por el Amazonas tenían cambios importantes a nivel climático, ¿no? Entonces, en realidad esto no es nuevo, pero apenas hasta el año 1972 fue donde se puso el dedo en la llaga y fue en esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente desarrollada en Suecia que por primera vez, pues al fin y al cabo, se puso énfasis en la crisis ambiental, en ese momento era así, general, ambiental que enfrentaba el planeta, pero sí fue una convención importante porque conjuntó a líderes políticos de distintas naciones, a científicos, a organizaciones civiles de más de 170 países para hablar al respecto, ¿no? Y de la vinculación que existe, pues entonces, entre estas actividades humanas y el impacto ambiental. Esta convención es relevante porque se conforma el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, UNEP, que ustedes conocerán, que también en un momento más adelante, en 1988, creó el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ¿no? El IPCC, este grupo de expertos del que yo ya les he estado hablando. Eh, y aquí, pues enfatizo, este grupo de científicos realmente no es que esté haciendo ciencia específica, sino más bien se encargan de recuperar todo el conocimiento que se ha creado o que se ha generado en el mundo en torno a cambio climático para identificar en qué sí hay consenso y en qué no, ¿no? Tratar de ver entonces sí qué es lo que está sucediendo en el planeta. Entonces, analizan la gran magnitud de conocimiento que se está generando y llegan a conclusiones específicas. Ellos han generado hasta la fecha 6 reportes, de 1988 al 2025 llevan 6 reportes sobre cambio climático. Trabajan con distintos grupos de trabajo, un grupo físico que es muy del entendimiento del comportamiento de la atmósfera, qué pasa con los escenarios climáticos, otro grupo que trabaja muy en los impactos que estos cambios climáticos generan, en entender quién es vulnerable y por lo tanto cómo tendríamos que estar adaptándonos, ¿no? Después de hablarles de esta conferencia, me muevo hasta 1992, cuando se llevó a cabo la conferencia o la cumbre de la Tierra, perdón, en Río de Janeiro o el Earth Summit, bueno, fue una conferencia que tuvo como objetivo generar esta agenda internacional que guiara la cooperación internacional y nacional para promover nuevas formas de desarrollo. Es una conferencia importante porque allí se acuña el concepto de desarrollo sustentable, este desarrollo que permite el desarrollo de las generaciones presentes sin poner en riesgo a las generaciones futuras y que traza muy bien el equilibrio que tiene que haber entre el ambiente, entre la economía, entre la política, la gobernanza y los aspectos sociales como la pobreza, ¿no? Pero es una conferencia que también es muy relevante porque deriva en la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ya es esta convención que específicamente trabaja el tema de cambio climático, ¿no? Esta convención entró en vigor en el año de 1994
y hasta el momento hay más de 197 países que lo han ratificado, evidentemente entre ellos está México. Y pues lo que se buscaba desde esta convención es tratar de estabilizar esas concentraciones de gases de efecto en la atmósfera, ¿no? Perdón, de gases de efecto de invernadero en la atmósfera. Entonces, la idea era promover ciertos esfuerzos a nivel internacional que poco a poco ayudaran a transitar hacia bajas emisiones. Así se llega en el año de 1997 al protocolo de Kioto, que pues básicamente es lo mismo, reducir estas concentraciones de gases de efecto invernadero, pero hay un aspecto que sí es bastante relevante del protocolo de Kioto, y es que pues sí señala que la contribución al cambio climático no es igual entre países, ¿no? Entre partes de la conferencia. No es lo mismo un país en vías de desarrollo que un país ya desarrollado que emite 10 o 20 más gases de efecto invernadero que otros países, y tampoco es lo mismo a nivel de impactos, ¿no? Ciertos países son más vulnerables que otros. Y si bien esto hoy en día tal vez nos parece obvio, para ese año realmente fue un gran reconocimiento que de paso dio paso a una agenda en donde aquellos países que son más vulnerables tienen posibilidad de ser apoyados y deben ser apoyados por esos países que están contribuyendo más al cambio climático, ¿no? Y finalmente llegamos al Acuerdo de París, ¿no? Que sí es este acuerdo más relevante en materia de cambio climático que se ha firmado hasta el momento. Eh, ha sido, por lo menos México lo ratificó en 2016 y es un acuerdo del cual les voy a hablar ahorita con mayor detalle, pero que justo busca eso también, limitar el aumento de la temperatura global en un rango muy particular, ¿no? Del 2015 a la fecha, pues ya hemos estado en la instrumentación de este Acuerdo de París, diseñando algo a lo que le llamamos contribuciones nacionalmente determinadas o NDCs, por sus siglas en inglés, que ya son las metas específicas que cada país se establece y que nos dicen, pues, qué tanto vamos a avanzar en esta meta que tenemos globalmente. Adelante. Entonces, para hablarles un poquito más sobre el Acuerdo de París, les platico lo siguiente, pues ya les decía yo, ¿no? Es un acuerdo que lo que está buscando es limitar el aumento de la temperatura en 2 grados centígrados y si se puede, porque así lo dice, de ser preferente en 1,5 grados centígrados. Recordemos que este acuerdo se firmó en el 2015, ratificado en 2016 y pues nada más poner aquí el dedo sobre el renglón, que el esfuerzo de limitarlo en 1,5 pues ya realmente parece ser que no lo vamos a lograr porque ya estamos en ese punto 5, 1,5 y ya existe cierta tendencia o inercia de calentamiento en el planeta que pues nos hace no necesariamente cumplir esta meta, ¿no? Pero estamos en tiempo de mantenerlo debajo de los 2 grados centígrados y es hacia donde tenemos que ir. El acuerdo habla de reducir las emisiones, es decir, las emisiones al fin y al cabo tienen un componente muy vinculado al desarrollo de un país, de una región, y es imposible pues eliminarlas de tajo, ¿no? Se requiere mucha tecnología, se requiere transición y por tanto pues se reconoce que los países o las partes que firmaron este acuerdo tienen que llegar a un punto de máximas emisiones y entonces sí, de ahí empezar a decrecer el número de sus emisiones hasta llegar de preferencia a la neutralidad, es decir, cero emisiones. Y eso es lo que busca el acuerdo. Son 195 países los que lo han ratificado. México fue el primer país que suscribió su contribución nacionalmente determinada en materia de adaptación. Así que hay que decir que de cierta forma México siempre ha sido pionero en la política climática, por lo menos a nivel de redacción, porque hay mucho que hacer en materia de implementación, ¿no? Pero el Acuerdo de París tiene estos elementos que son relevantes para darle seguimiento, ¿no? Tiene esquemas de transparencia señalando cómo se tiene que hacer un monitoreo para saber que verdaderamente estás avanzando o no hacia las metas que estableciste.
señala mecanismos de mercado, por ejemplo, esto de los bonos de carbono o precios de carbono, asumiendo que va a haber siempre ciertos sectores que emiten gases de efecto invernadero, pero que pueden ser compensados a través de estos otros mecanismos y que además es la clave para garantizar financiamiento. El Acuerdo de París también establece compromisos de financiamiento en al menos 100 mil millones de dólares, en donde distintas partes están dispuestas a contribuir para que entonces se realizan acciones específicas en distintos países. Y finalmente, pues habla de daños irrecuperables, ¿no? Sí reconoce que va a haber pérdidas bastante importantes y que ante ellas no se va a poder hacer algo, pero que ante ello es necesario promover la adaptación al cambio climático. La siguiente. El Acuerdo de París, entonces, también establecería, digamos, tres aspectos relevantes, ¿no? Uno, que promueve la resiliencia climática. Ante esto que yo les decía, que sí o sí va a haber daños que son irreparables, también tenemos que promover el que se fortalezca la resiliencia de comunidades, de sistemas, de sectores, ¿no? Para que cada vez los impactos sean menores sobre esos sectores y garantizar que se mueva financiamiento para que las metas sean alcanzables. Entonces, a partir de ello es que se fijan estas contribuciones nacionalmente determinadas que previamente les mencioné, pero que me gustaría dejar claro. Estas contribuciones, digamos que es el esfuerzo que cada país va a hacer para reducir las emisiones y cada país es libre de establecer sus propias metas. Un país puede decir, pues yo solamente voy a reducir el 30% de aquí al 2030 o el 15%, e inclusive también pueden mencionar cuánto pueden reducir de emisiones con sus propios esfuerzos, con sus propios recursos financieros, tecnológicos y de capacidades, pero también cuánto más pudieran hacer si reciben apoyo de otros países, ¿no? En transferencia de tecnología, de financiamiento, entre otras cosas, ¿no? Entonces, las NDCs sí establecen cuáles son las metas, pero también las políticas que van a estar involucradas a nivel nacional y las acciones específicas para llegar a alcanzar esas metas, ¿no? Y finalmente decirles que las contribuciones nacionalmente determinadas que entraron en vigor oficialmente en 2020 deben ser reportadas cada 5 años y hay un protocolo específico que ya se desarrolló para tener esta transparencia y saber cómo vamos, ¿no? Y aunque se suscriben previo al 2020, también los países están en posibilidad de actualizar sus contribuciones nacionalmente determinadas cuando así lo requieran, pero siempre siendo más ambiciosos, ¿no? Evidentemente no nos sirven esfuerzos donde las metas se vuelvan más sencillas, donde no se busque esta neutralidad en materia de carbono. Sino cada vez ser más ambiciosos para que entonces sí lleguemos a la meta global que tenemos de limitar el calentamiento en los 2 grados centígrados. La siguiente, por favor. Entonces, habiéndoles dicho esto, decirles que al fin y al cabo la agenda climática tiene vinculación con muchas otras agendas. Porque, pues, por ejemplo, está el marco de Sendai, que es específico de riesgos, ¿no? Y desastres, y porque es evidente, ¿no? Cambio climático conlleva muchos desastres y entonces debe haber una sinergia entre atender los riesgos de desastres, cómo lo haces y los mecanismos para también responder a cambio climático. Les pongo un ejemplo muy concreto, pero, por ejemplo, están los riesgos de desastres por deslaves, que se puede atender, pues sí, con planes urbanos, ¿no? De dónde debieran o no desarrollarse ciertos complejos urbanos, pero también con acciones de reforestación y restauración, ¿no? Siendo la naturaleza un eje clave para detener el suelo y siendo la naturaleza un componente clave para absorber y almacenar carbono, que es un gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, estas sinergias deben siempre hacerse visibles. Está el marco de Sendai, pero evidentemente está la Agenda de Desarrollo Sostenible, está el acuerdo de Kunming-Montreal, que son las metas de biodiversidad, que están muy vinculadas a estos
servicios ambientales que brinda la naturaleza, principalmente la biodiversidad vegetal, pero que son fundamentales para mitigar cambio climático, pero también para adaptarnos, ¿no? Porque, pues al fin y al cabo, tener un ecosistema fuerte, resiliente, que te da servicios ambientales, permite a las comunidades tener, por ejemplo, medios de vida alternativos cuando no pueden realizar uno, agricultura por sequía, ¿no? Como un ejemplo claro. Entonces, debe haber muchas sinergias entre todas estas agendas. La siguiente, por favor. Y hablándoles de la Agenda 2030, hay una meta específica que tiene que ver con cambio climático, que es la 13, Acción por el Clima. Esta tiene 5 submetas que ustedes pueden identificar aquí. Tienen que ver con fortalecer resiliencia, construir capacidades, con sensibilización respecto al tema, con mecanismos para que haya planeación y gestión en torno a cambio climático, ¿no? Pero finalmente quiero aquí dejar el mensaje que si bien hay una meta específica de cambio climático, esta también tiene vinculación directa con muchas otras por los temas que les acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, está el ODS 6, agua limpia y saneamiento, y pues, ¿cómo garantizas el que haya agua para la población en un contexto donde las sequías van a ser más frecuentes, ¿no? ¿Qué capacidades necesitas generar para que cuando llueve tengas capacidad, por ejemplo, de almacenar, pero también tengas capacidad de mantener ecosistemas sanos para que el ciclo del agua se mantenga? Entonces, enfatizar que aunque existe un ODS específico de cambio climático, al cual México también está suscrito, hay una estrecha vinculación con el resto de la Agenda 2030. La siguiente, por favor. Y ahora sí, metiéndonos al contexto nacional, les platico qué es lo que sucede en México. Primero decirles que está la Ley General de Cambio Climático, eh, que fue publicada en el 2012, pero pues que sí es el instrumento que regula, fomenta y posibilita la política nacional en materia de cambio climático, ¿no? La Ley General de Cambio Climático tiene una visión a largo plazo y al fin y al cabo nos dice cuál puede ser el alcance y el contenido que la política climática mexicana puede tener. También define obligaciones y facultades de distintos órdenes de gobierno y de instituciones. Y también marca ciertos principios a través de los cuales se tiene que generar la política ambiental. Después de la Ley General de Cambio Climático, el segundo instrumento, digamos, más relevante es la Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40. Tiene esa visión al 2040 y este instrumento tiene una visión, digamos, sí a largo plazo, pero en realidad mucho más corto, al 2040, definiendo ejes estratégicos y líneas de acción para orientar las políticas vinculadas a los planes y programas de desarrollo que tiene el país. Y finalmente está el Sistema Nacional de Cambio Climático, que ahorita les voy a platicar un poco más a detalle respecto al SINAC, pero en realidad es un instrumento bastante robusto que busca la coordinación efectiva entre distintos sectores, públicos, privados, sector social, y que promueve sinergias de forma tal que podamos alcanzar nuestras metas de cambio climático. La siguiente, por favor. Entonces, este Sistema Nacional de Cambio Climático está conformado por 5 ejes. El primero es una comisión intersecretarial de cambio climático, pues similar a la que ustedes están conformando en el estado de Tlaxcala, donde a nivel nacional tenemos representación de 16 secretarías, tan diversas como que van desde economía a sectores productivos, ¿no? A medio ambiente, energía, ¿no? Que al fin y al cabo sabemos que el cambio climático debe ser atendido de forma integral y por ello la necesidad que todas estas secretarías formen parte. Estas secretarías se agrupan en grupos de trabajo, ya sean adaptación, mitigación, reducción de emisiones por deforestación o a lo que le conocemos como red o red más, financiamiento,
la agenda internacional y género, derechos humanos y cambio climático. Esto último reconociendo al final que el cambio climático no impacta igual a todos, ¿no? Hay quienes son más vulnerables que otras personas y si no incorporamos esta perspectiva de género, de derechos humanos, difícilmente vamos a poderlo atender de forma adecuada. Además de la comisión intersecretarial, el SINAC está conformado por el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que debe proveer información y guía para la política y toma de decisiones. Está el Consejo de Cambio Climático, que ayudaría a tomar decisiones relevantes. El Congreso de la Unión para impulsar estos cambios a nivel estructural que se vayan requiriendo. Y finalmente la participación de estados y municipios, ¿no? Porque de nada sirve tener una política internacional y nacional si no se aterriza a nivel local. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les platico que actualmente en 2025 se está llevando a cabo un proceso de actualización de nuestra política climática, política nacional climática, que va desde la Ley General de Cambio Climático, ¿no? Pasando por los distintos instrumentos que ya les dije. En este esquema ustedes podrán ver algunos más, ¿no? Como el Registro Nacional de Emisiones o el Sistema de Comercio de Emisiones, pero que al fin y al cabo son herramientas específicas que permiten el cumplimiento de metas, ¿no? Pero lo importante o lo relevante al momento es que se queden con la idea que en 2025 se está llevando a cabo este proceso de actualización desde la Estrategia Nacional de Cambio Climático, incluso desde la Ley General de Cambio Climático que se va a modificar para darle cabida a una mayor ambición de metas climáticas, y que pasa también por la contribución nacional nacionalmente determinada al Acuerdo de París, que es en lo cual me centraré a continuación. Entonces, la siguiente, por favor. Em, ya les decía que las contribuciones nacionalmente determinadas son estas metas que México se ha establecido en materia de mitigación y adaptación. Y realmente en México ya tenemos dos ejercicios previos de contribuciones nacionalmente determinadas. La primera, que fue la que sometió en 2016 a la convención, al marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, una segunda versión del 2020 y ahorita estaríamos trabajando la tercera versión de NDCs que se espera esté lista para finales de este año. Pero decirles que, por ejemplo, en esta versión del 2020, México se comprometía a reducir el 35% de sus emisiones respecto a la línea base, es decir, respecto a su comportamiento normal de emisiones para el año 2030 y ya incluía muchos sectores que son claves para ello, ¿no? Es aquí donde creo que también cobra relevancia el que ustedes estén ahí reunidos siendo parte de distintos sectores, porque cada sector tiene su contribución, cada sector puede tomar y seguramente ya realiza acciones muy en la materia y hay que empezar a visibilizar y cuantificar, ¿no? Entonces, en materia de mitigación ya establecía metas específicas para el sector transporte, industria, petróleo y gas, pero también de estos sectores que pueden ser tanto emisores como también almacenes de carbono, ¿no? Como es el sector de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura o USCUS, y que tiene una posibilidad bastante importante de contribuir a reducir estas emisiones. Y también incluía un eje de adaptación que incluía 5 ejes clave que tenía que ver con impactos negativos en población humana y territorio, sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria, todo lo de conservación y servicios ecosistémicos, todo lo que tiene que ver con agua y un eje más de infraestructura estratégica y patrimonio cultural. Entonces, si se dan cuenta, de cierta forma creo que ya era una NDC bastante integral, aunque sí hubo muchas críticas mencionando que no eran lo suficientemente ambiciosas para lo que se requiere, ¿no? Incluso hubo ahí algunos temas porque el gobierno impulsara metas más ambiciosas. Entonces, la siguiente, por favor. Alineándose al nuevo plan de gobierno
nacional, pero también creo que con una visión mucho más acertada del nivel de ambición que se requiere, en este momento se está construyendo esta nueva contribución nacionalmente determinada, encabezado este proceso evidentemente por la Semarnat a nivel federal. Con vínculo con pues esto que funciona aún como el INEC, la subsecretaría particular, pero trabajando de la mano de muchos sectores, ¿no? Y creo que con este gráfico simplemente quisiera hacer énfasis a que ustedes van a ver primero en amarillo una línea que va hacia arriba, que es la línea base, ¿no? O sea, realmente son pues los escenarios de cómo nos estaríamos comportando de no hacer cambios algunos y las emisiones netas, ya considerando aquello que sí se logra almacenar, ¿no? Les hablaba del sector USCUS, qué tanto se está asimilando, ¿no? Pues qué está pasando con emisiones de México al día de hoy. Y realmente del 2014 al 2023, pues no ha habido ningún cambio positivo como supuestamente ya tendría que haber habido porque nos inscribimos al Acuerdo de París desde entonces. Esto lo está reconociendo la propia Semarnat y lo que está buscando es que lleguemos a un escenario de emisiones cero, es decir, ser completamente neutral al año 2055, ¿no? Es bastante ambicioso y ello requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, de todos los gobiernos. Está pensándose también que pues para el año 2030 logremos la reducción del 35% de estas emisiones. Ustedes recordarán que ahorita les hablaba de lo que decía la NDC del 2020, pero ellos hablaban pues justo de esta reducción del 35% en el 2035. Lo que se espera es que esto sea todavía más ambicioso y que se centren en los sectores que evidentemente están contribuyendo más a emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Se le quiere dar mayor visibilidad a esta capacidad que al fin y al cabo tenemos de absorciones, pero pues esta es la idea. La siguiente, por favor. ¿Y qué se esperaría que contenga esta contribución nacionalmente determinada? Pues se espera que incluya métricas e indicadores más precisos, ¿no? Que se actualicen los costos del cambio climático para que al fin y al cabo podamos hablar con distintos sectores y sepan qué pueden contribuir, pero también qué pueden perder si no participan de estas actividades, ¿no? Es decir, qué va a pasar con el sector turístico, qué va a pasar con el sector agrícola, con el sector ganadero, con la industria, ¿no? ¿Qué repercusiones puede tener el cambio climático como mecanismo de incentivo a participación? Se espera que esto de todo el impacto que tiene la naturaleza y los servicios ambientales que brinda la naturaleza se incorporen de forma más correcta, ¿no? Porque les decía que hay una clave importante entre la vinculación de las agendas de biodiversidad, de conservación y de restauración con cambio climático. Se espera también sumar un nuevo eje de trabajo, y esto ya lo estableció la Semarnat, que tiene que ver con seguridad nacional y cambio climático. Se espera reflejar los beneficios colaterales de la mitigación y finalmente poner un componente de pérdidas y daños, ¿no? Porque esto ya es muy relevante, les decía, sí o sí va a haber pérdidas con cambio climático, pero ¿qué hacemos para compensarlas? La siguiente, por favor. Este proceso de actualización de la NDC está incluyendo varias partes, entre ellas, pues, un análisis robusto técnico de escenarios, de inventarios nacionales, de entender cómo se está comportando la emisión de gases de efecto invernadero, pero también los almacenes y la absorción de los mismos, para que entonces entendamos bien ¿cuándo podríamos alcanzar estos escenarios de emisiones cero y de daño cero? Se están generando diálogos sectoriales, ¿no? Para saber justo qué puede aportar el sector de transporte o el sector de la energía a la mitigación del cambio climático, pero también a a la adaptación. Y esto es súper relevante porque si no se incluyen desde ahora a todos los sectores, si no se entiende desde ahorita
qué ya están haciendo, cómo lo están haciendo y qué podrían aportar, difícilmente se va a lograr que ellos implementen acciones que se contengan en la NDC en materia de mitigación, ¿no? Entonces, esto es clave para incluir su visión, sus necesidades y entonces trazar también algo, un plan real que ellos mismos puedan ejecutar, ¿no? Y finalmente estos diálogos multiactor, porque también ya mencionaba antes, ¿no? Vulnerabilidad al cambio climático es diferenciada y tenemos que dar escucha a mujeres, a infancias, a pueblos indígenas, a sectores que en muchos casos terminan siendo quienes son más afectados por el cambio climático. Y si nuevamente no sumamos sus voces, pues no vamos a generar una política lo suficientemente robusta. Entonces, sabiendo este proceso, yo les invito a que busquen en qué etapas de la construcción de la NDC puede participar específicamente cada uno de ustedes, entender qué está sucediendo a nivel federal y entonces cómo podrían replicar, aterrizar este proceso a nivel local y llegar entonces sí a la ejecución, a la implementación de acciones concretas que puedan monitorear, evaluar y entonces contribuir a los indicadores que esta política tendrá. La siguiente, por favor. Y pues con esto yo terminaría mi sesión, esperando que haya sido, bueno, pues que haya aportado al entendimiento de esta política en materia climática. Gracias.